continúa. Comienza el fin de semana. Pero no está dicha la última palabra. María O'Donnell te dice que no es tarde para nada. Radio con Vos. 89.9. Bueno, ya estamos acá con nuestra querida invitada, que además de amiga es una gran periodista con muchos años de experiencia en el ámbito de la tecnología, con un gran newsletter que es Lado B, ¿lo digo bien? Lado B News. Lado B News. No sé cómo titularlo, porque para mí es el newsletter de Irina, ¿entendés? Pero bueno, estamos hablando de Irina Sternik, periodista especializada en tecnología, que está presentando su libro que se llama Inteligencia Artificial. El futuro llegó hace rato, un libro que me pone muy contento que haya escrito, lo estoy mostrando a nuestros amigos de YouTube, porque, claro, entre bambalinas hemos hablado mucho de esta profesión con Irina y ver que, primero, que terminó la tesis hace no mucho y que acaba de escribir este libro, bueno, me ponen ambas cosas muy contento. ¿Cómo andas, Irina? Bien, muchas gracias por la presentación. No, gracias por venir, de y verdad. la excelente descripción de lo que soy. Está bien, está bien. Por un lado, postergar ciertas cosas porque por el laburo, lo que sea, y de repente hacer esto así como en un rush, como dicen, y decir, este es un fenómeno que yo tengo que capturar en un libro que yo tengo que escribir, ¿no? Aparte, quiero decir una cosa, yo tengo un chat con amigas que son periodistas, yo no soy periodista, y cada vez que alguna tiene algún problema con algo tecnológico, hay una que dice, espera que le preguntamos a Irina. Entonces, siempre nos salva Irina, siempre. Siempre está, preguntarle a Es el Seba Davidovsky de tu grupo. No, yo me desentendí un poco. Con el paso del tiempo llamar a Irina. No, pero aparte porque como conoce mucho de los ataques en las redes, una cosa más feminista, hay mucho... Exactamente. Me gusta. Está buenísimo el newsletter. Aprovecho esto, no sé si tenés cupo para sumar gente de Irina todavía. Por supuesto. Ah, bien, perfecto. Entonces, Aparte es un newsletter de los pioneros, ¿no? Digo, tienen una cantidad de Tiene más años de 4 enorme. años. ¿Y cómo entra la gente? pará, en la vieja ¿Cómo época... entra la gente para suscribirse? www.ladovenews.com.ar. Es gratis. Es gratis. Y además Irina empezó hace muchos años haciendo blogs. O sea, ella era el lado B también. Claro. Así que tiene mucho ese espíritu, ¿no? Me parece. Sí, y el libro, ya que está ahí en la vidriera, también tiene, porque de hecho me convoca, que te mando un saludo, Antonio Santana, el editor. Qué lindo Antonio, gran cocinero. A él no le gustaba cómo cocinaba yo, pero bueno, no importa. Y gran editor, un editor de los más importantes. El lector del newsletter, y a partir de mi newsletter fue que me propuso escribir con mi voz un libro contando un poco el lado B de la inteligencia artificial. Fue una tortura porque estuve un año investigando, buscando algo que me entusiasme, ese dato que no estaba, y lo fui encontrando. Así que está lleno de chismes de la inteligencia artificial, Está bueno. de cosas rechequeadas que aprendimos mal, como las fake news de la guerra de los mundos, que no fue tan así. ¿Cómo que no? Yo se la cuento a mi hijo siempre. Le digo, Orson Welles, o sea, eso. En una época no existía la televisión y un tipo por la radio dijo que había un ataque marciano y que toda la gente se desesperó. Sí, a mí me lo contaba mi viejo también. Yo se la cuento a mis hijos siempre. No era así. Lo que fue una campaña de desinformación, o sea, generó un poco de pánico muy chiquito. No pasó gran cosa. No lo escuchó mucha gente porque no era un programa muy escuchado. Y los medios de esa época escribieron cientos de notas exagerando la situación, y a raíz de eso, a partir de ahí, para no tener problemas, todos los programas se empezaron a autocensurar por culpa de eso. ¿En serio? Sí, ser una fake news de una fake news. Está bien detallado en el libro, y es increíble, y también cosas alucinantes, que es el mito de los pánicos tecnológicos, el mito de Sísifo, no sé si lo conocen. Bueno, que es un hombre que está condenado a llevar una piedra a lo más alto, cae y vuelve. Cada vez que llega arriba se le cae la piedra. Y una psicóloga analizó cuáles fueron los pánicos tecnológicos y qué es lo que generó. Y determinó pánico moral, médico y social. Entonces fue tipo la bicicleta, la tecnología de la bicicleta. ¿Qué pasaba? Los médicos decían que las mujeres no tenían que usar la bicicleta porque generaba cara de bicicleta. Porque fue el primer medio de transporte que la Como ahora cara de Ozempic. Cara de bicicleta, ¿qué dices? En ese momento era cara de bicicleta. Pero cada Ozempic existe. Claro, cara de Ozempic. Entiendo, pero no sé, se me vino eso a la cabeza, perdón. Que se te deformaba la cara y se te enrojecía. ¿En serio? El tren lo mismo, que te generaba un malestar cervical. El teléfono, que las voces se transformaban en fantasmas. Es alucinante todo lo que se dijo en cada
nueva tecnología. Pero es cierto, Siempre con una mirada política detrás, una mirada política social, digo, en algún caso que la Exacto. mujer no vaya a trabajar, ¿no? Como está diciendo vos. Pero Sí. que eso es un miedo, porque estoy pensando en voz alta, ¿no? Es un miedo al avance tecnológico, es un miedo, es una especie de resistencia que busca la humanidad para decir, che, esto no es tan bueno. Es una idea de generar un pánico contrario al avance tecnológico que está generando. Es lo que está pasando hoy con la inteligencia artificial. Son como exageraciones o pronósticos totalmente inflados que después no sucede. Tipo ahora, por ejemplo, ¿qué cosas están diciendo de la inteligencia artificial que vos decís, esto es la cara de bicicleta? Perdón, ella lo primero que hace en el libro es demostrarte que nosotros todos estamos usando la inteligencia artificial hace un montón de tiempo en cosas Obvio. mínimas que no tenías, qué sé yo, en el Google Maps, creo, o en algunas aplicaciones que vos no estás pensando, ahí hay una inteligencia artificial, y ya estaba la inteligencia artificial, ¿no? Claro, la nueva es la generativa, pero Claro. la otra, Sí, uno puede pensar en un mail de Gmail, qué sé yo, cuando redactás el predictivo de Gmail de qué palabras vas a utilizar, es inteligencia ¿o se artificial. acuerdan de Clipper? ¿Cómo se llamaba? El de clipcito de Microsoft. Bueno, fue el primer asistente que andaba tan mal que lo tuvieron que sacar. No, la exageración es que nos vamos a quedar todos sin trabajo. Esa es la que se dice mucho. La exageración es que un agente te puede reemplazar. Es una exageración. Y bueno, vamos a verlo en algunos años, qué es lo que pasó, lo vamos a leer en el futuro. Por eso, y para que no quede viejo el libro, fui mucho al pasado. Entonces la mitad es historia. Es como para que entiendas esta época que estás viviendo, que no es una época nueva en términos de miedo de la humanidad al futuro. Sí, me fui a la historia de Ada Lovelace, la considerada la ahí, ahí ponés que es la hija de Lord Byron, ¿no? Sí, si no me claro. equivoco. Lo vi una vez nada más. Y la mamá, como no quería que sea una poetisa loca, la metió a estudiar matemáticas, ciencia, música. Y todo eso hizo que ella tuviera una cabeza medio artística y medio matemática. Y cuando tradujo la famosa computadora de Babbage, en las notas al pie, que son el primer algoritmo, Claro, pues todo escrito, digamos. como una receta. Fue Claro. como que fue aclarando para qué sirve esto. Y eso fue el primer algoritmo teórico, porque bueno, era un papel. Pero después un poco lo formaliza 100 años después Turing. Y todo lo que hizo Turing, la verdad que es alucinante. Todos estos padres, menciono muchos padres. Vos lo pispiaste el libro Sí. y decía, otra vez un padre, porque hay muchos padres y hay pocas madres. Por eso estaba bueno que pusiste la hija de Byron. Claro, es muy interesante la historia. Y aparte los inventos se daban en las empresas de tecnología, en el mediodía se ponían a jugar a las damas, al ajedrez, a las cartas, hacían robots en sus casas. La mayoría tenían como garajes, pero no hacían startups, inventaban cosas. Claro. Bueno, es re linda la historia. Y hoy lo que todos conocemos y un poco también contar qué hay detrás de la inteligencia artificial generativa, que no entiende, que es un hombre que es marketinero, ni siquiera es inteligente. Bueno, mucha Hay anécdota. algo que decís en la introducción que me causó, no sé si gracias la palabra, pero que usás dos palabras, FOMO y FOBO, que son muy actuales para otras cosas y que es interesante pensando en la inteligencia artificial. FOMO es el miedo de quedarte afuera, ¿no? Que todo el mundo está hablando de eso y vos no estás hablando. Y el FOBO es el miedo de ser obsoleto, ¿no? Exacto. Bueno, yo lo siento todo el tiempo. Me atraso de leer una semana y empiezo a sentir ansiedad. Por ejemplo, esta semana que estuve en otra, OpenAI lanzó 80 cosas. Y como que te cambia todo y es el sentimiento de época, ¿no? Total, estaba pensando, vos la semana pasada estuviste presentando en la CIP Sí. en Miami. Entre ellos estaban grandes empresarios de medios. Algunos iban cambiando con el libro de Irina, diciendo, acá tengo el libro de Irina, permiso, me voy. Daniel Haddad, digo, no sé si lo vieron en los videos, estaba con el libro de Irina y de hecho presentó, me parece, ¿no? Algunas cosas que... Sí, Va, ¿sabes no sé, lo que me dio la pasó? sensación a No mí. cuento, Dale, contalo. porque es válido. Habló de FOMO y FOBO. Ah, mirá. mirá. Y yo digo, qué loco, es lo que yo puse en el libro y así otros conceptos. Entonces, cuando termine la charla, le voy a dar el libro y me dice, lo compré, lo leí, me encantó y usé cosas. Ah, ok. Era literal. Ok, bueno, ya está uno de los empresarios que aparte está muy vinculado con la tecnología Sí, de la radio. sí, Fue uno de los primeros, bueno, es el sitio en español más leído de habla hispana. Y sabes que yo había escuchado ya charlas de IA, sabe un montón, y cambió un poco su actitud. Entonces sentí una victoria, porque Claro. no es más tecno-optimista, está más crítico, Claro. viendo un poco, bueno, Sí, porque todas las épocas además están marcadas cuando aparecen grandes revoluciones por la visión de los empresarios, ¿no? De la tecnología. Entonces uno dice, bueno, esto va a pasar porque estos tipos lo van a hacer, ¿no? Uno tiende a pensar eso porque básicamente están construyendo, pero
con el paso del tiempo y también teniendo mucha experiencia como la que tenemos en Irina, te vas dando cuenta que, ok, para esto, hace 20 años había un tipo que me decía que iba a pasar esto y no pasó. Así que ahora que están diciendo que nos vamos a quedar sin trabajo, que vamos a ser obsoletos los seres humanos, etcétera, bueno, ok, los escucho, pero son empresarios, o sea, están vendiendo algo Exacto. que evidentemente quieren vender también, o sea, que con sus servicios o con sus productos. Estamos muy aturdidos por lo que nos cuentan en las redes. Realmente aturde. No llegamos a procesar toda la información. Y son difíciles de usar estas herramientas porque parecen fácil, ¿no? Pones un prompt y te da algo, pero para usarlas bien tenés que estar un tiempo No, practicando. y me quería matar porque tú pusiste una lista de cómo reconocer los textos que se hacen con inteligencia artificial. Y hay algunas cosas que yo uso, por ejemplo, lo de repetir 3 veces, lo uso mucho. Y lo de los 2 puntos, yo también uso mucho los 2 puntos. Las otras cosas que decís no, pero digo, ¿qué Ay, hago me van a ahora? confundir con Cloud IA. Es Bueno. la mujer de Cloud. No es concluyente, de pero Anthropic. puede ser. ¿Sabes qué pasó hoy? Me escribe Karina para pedirme si tenía el libro en un PDF, ¿Quién es Karina? la productora. Ah, Karina. Ah, Para- nuestra Karina, porque hay tanto. Karina, yo pensé Karina Karina. Milei. Y dije, bueno. Me escribe el jefe. Claro, veníamos hablando, habla, y esta chica se codea con quien... Y me dice, para pasarle a Claudia. Y yo leí así, que ya no veo nada, y leí Cloud. Ah. Y dije, sentí, No lo subas. quiero. No lo subas. No lo Y subas. después me morí de la risa porque, claro, es ese pánico que Claro, yo tengo claro. de que todo lo que subimos a los Sí, modelos de sí. lenguaje es chupado Todo. Claro, es por este información. gran Y- hermano de Y palabras. digamos, en un momento hablas de sacar el humo, ¿no? De todo esto. ¿Qué sería sacar el humo a todo esto? Y pensar que no es posible automatizar todos los trabajos, que sí, las tareas automatizables van a ser automatizadas, pero es algo muy caro de implementar la inteligencia artificial. Ahora es bastante económico, pero después vamos a tener que pagar todo. De hecho, ya está pasando. Entonces, me parece que hay un engaño en las redes sociales, en los videos hechos para el algoritmo que te dicen, con estos 3 prompts podés hacer cosas maravillosas y no es así. Y es bastante cruel porque los usuarios, oyentes, los que están tratando de hacer algo, sienten que todo lo tienen que hacer con IA. ¿Sabes lo que pasó en la presentación de la CIP? Todas las presentaciones, casi todas, estaban hechas con Cloud también, con ChatGPT. Es todo lo mismo, es como una homogeneización del contenido visual y también pasa con las palabras. Les voy a leer una cita que yo me olvido muchas cosas, por eso traigo anotaciones que están buenas, las escribí y me las olvidé. Y recién digo, esto estaba bueno, entonces vamos a inmortalizarlo aquí. George Orwell, justo hablando de... En el 46, antes de escribir 1984, advirtió que el lenguaje podía usarse para no pensar. En el ensayo Política y Lenguaje Inglés, sostiene que el lenguaje solo expresa el pensamiento. No solo expresa el pensamiento, también puede bloquearlo si se llena de clichés, vaguedades y eufemismos. Eso me parece que es lo que Está bueno, es pasando. como muy de esta época, ¿no? ¿Sabes Como que hay un grupo de escritores que, no sé de dónde, que proponen que escribamos con errores a propósito y que los dejemos en los libros para que quede claro que eso no lo hizo la inteligencia artificial? Es que un poco Los lo que libros. pasa es que estamos en una época donde producir es muy fácil, ¿no? Me parece que, digamos, creo que todos vamos a coincidir en que producir es muy fácil, digamos, pero el tema, uno creo que se olvida muchas veces que la producción no necesariamente significa impacto. Entonces, uno dice, bueno, es que es re fácil hacer esta presentación. Está bien, pero vos lo que tenés que hacer es que la persona te escuche, que haya gente que esté interesada en lo que vos estás diciendo, etc. Entonces, parece que confundimos muchas veces las posibilidades que nos da la IA en términos de producir versus lo que en realidad tenemos que lograr, que es impacto, ¿no? Y aparte no aprendemos, ¿no? Bueno, total. En muchos casos ni siquiera la persona que lo está diciendo procesó previamente o pasó por ese proceso de aprendizaje como para decir lo que está diciendo. Claro, eso lo dice Fernando Chapachnik, que es investigador del CONICET y profesor de informática. Dice que en la escuela hay un cognitivicidio con estas herramientas, porque es verdad que la única manera que tenemos de aprender es cuando hacemos ese esfuerzo Claro. y que si usamos estas herramientas que son productivas, no son educativas, no tenemos ese esfuerzo, no aprendemos, nos salteamos ese aprendizaje. O sea, quizás un pibe lo puede repetir, o lo puede escribir, o puede hacer el mejor informe del mundo, pero el pibe le preguntas, che, ¿qué acaba de hacer hace Exacto. una hora? Y quizás no tiene ni idea. Y a mí también me pasa, yo hago las notas, las edito con GPT, que tengo un editor ahí, me sugiere cosas, caigo en la trampa, le digo, bueno, dale. Y cuando veo la nota que me dice, ay, la mía está toda mal, y empiezo como, pierdo un montón de tiempo, dudas existenciales, creo que le pasa a mucha gente esto. Sí, sobre qué sentido tiene, ¿no? Como hay algo medio de,
Hay alguien, el otro día escuché una charla, no me acuerdo quién era, creo que es este español que estuvo en un par de notas por acá, pero que Sí. decía algo así como una crisis como del sentido, como de la existencia, aunque no me sale la palabra ahora, ya me venía a la Debe cabeza. ser lo único que concuerdo, pero sí. De propósito. De propósito. Entonces, yo tengo un amigo que, por ejemplo, es dibujante. Me decía, me es muy frustrante, no voy a dejar de dibujar, pero me es muy frustrante ver que la IA puede hacer algunas cosas parecidas a las que hago yo. Entonces, el problema no era que él no disfrutaba de dibujar, no, le encanta dibujar, pero el problema era con qué propósito. Entonces, estaba como en esa tirantez y me parece que a veces no hay como una especie de ahora, sobre todo en muchos laburos artísticos, bueno, no sé si escritura, claro, no sé si te pasa o lo que fuera, o a algunos colegas les pasa, pero que está esta crisis de propósito, que creo que quizás es temporal, quizás no es una cosa extensiva, pero sí hay algo de, qué sé yo, turbulencia por lo menos con el propósito. A favor nuestro, hay un movimiento anti-IA cada vez más fuerte. Sí. Escribí en el newsletter pasado que Substack, que es la plataforma de newsletter, puso un detector de IA para que no se llene de basura de iSlop, la plataforma de newsletter. LinkedIn, que promovió el uso de IA, todo IA, Por favor. ahora puso un botón de denunciar contenido iSlop, este contenido basura. Este texto fue hecho con IA y sacó el botón que ofrecía mejorar el texto con IA. Todo esto es porque estamos todos hartos de leer textos escritos con Es inteligencia realmente artificial. insoportable, es realmente insoportable. Y hay Son muchas... muy vacíos, pasa que en el fondo hay muchos que están muy vacíos de contenido, porque como quiere agrandar la cantidad de palabras, o no sé, llegar a una, no sé cuál es el método, pero estás leyendo en todos los párrafos lo mismo dicho de otra manera, que no tiene ningún sentido. Es horrible y nos genera como un rechazo. Así como ver a los robots, ¿viste el valle inquietante? ¿Qué es lo que te pasa cuando ves a alguien que sabes que es un robot, que es parecido a un humano, pero que sabes que no es un humano? Te genera como... Y yo creo que eso nos pasa con el contenido hecho con IA, con las imágenes, con los videos. Sí hay herramientas que están buenísimas y que nos pueden ayudar. Y yo quiero hacer la pregunta que me perturba a mí, que él no me da bolilla con esta pregunta. ¿Qué pensás de...? Muy apocalíptica. Bueno, no importa, yo quiero preguntar, ¿qué pensás del riesgo existencial y de lo que serían las inteligencias? Vos hablaste de las anteriores, después de la generativa, y las que vienen después, que serían la general o completa, no sé cómo se llama. ¿Qué pensás? ¿Está cerca eso? ¿Tenemos riesgo? ¿No tenemos riesgo? Yo creo que no. Sam Altman, Darío Modei, todos los dueños de las empresas, sí, y Elon Musk. Pero yo creo que no, y que sí, de todos modos es necesaria la regulación, la investigación, los salvaguardas para poner freno a estas herramientas que se pueden ir de control. En algunos aspectos son más inteligentes que nosotros, o más capaces, matemáticas, ciencias, son fabulosas para detectar enfermedades, pero con respecto a la generativa, no creo, es bastante boba, porque vieron que hay como, no sé cómo se llama ese proceso, cuando empezás a usar algo que recién salió, la nueva versión, es espectacular, pero al tiempo ya te empieza a fallar, te empieza a decepcionar, es como que todo el tiempo va y vuelve. Pero bueno, no creo que sea un apocalipsis. Y la cuestión de de los recursos naturales con la energía que se usa y el agua que se usa tampoco. Eso es cierto, no es un mito. Y igual depende de qué modelo, de a dónde esté ubicado, de qué sistema de refrigeramiento usan. Usan agua potable, se necesitan grandes cantidades de agua, hacen ruido, no dan empleo. No es nada bueno que vengan a Argentina grandes data centers si no nos dan nada a cambio. Y estas propuestas no nos están dando nada a cambio, como presupuesto para investigación o que contraten a personas locales para generar proyectos. Por eso es necesaria la legislación o poner pautas que nos beneficien. Ahora hay como toda una tendencia, Iru, que es esto que lo hablamos la semana pasada, cuando se conoció la noticia de que en una prueba de ChatGPT, de OpenAI en realidad, un modelo se escapó, se conectó a internet y fue a buscar la solución y la trajo, y en el medio hackeó a Hugging Face. Y esta semana hubo se metió en el otro. sistema. Ahora hay... Anthropic Anthropic está diciendo, a vos nos pasó lo mismo. Y después ahora salió Meta también a decir, che, a vos también se nos escaparon un par de modelos, no se olviden de nosotros. ¿Será casualidad eso? Bueno, no sé, a mí me da un poco de gracia, no sé cómo lo ves vos, me da un poco de gracia porque es una movida de marketing para demostrar que son modelos muy poderosos y que ellos están trabajando en las salvaguardas. Por otro lado, seguramente hay algún tipo de riesgo si no existen esas salvaguardas, pero está ese miedo, que es un poco lo que hablamos con Clau, de muchos diciendo, cada vez que digo Clau,
Sí, Cloud Anthropic acá, Cloud Amodei, que bueno, genera impacto en la población. ¿Vos creés que son más movida de marketing? ¿Qué te quedas más, con la movida de marketing o con el miedo a que realmente estos modelos hagan lo que quieran, no de forma autónoma, porque no es de forma autónoma, alguien le está pidiendo que haga algo, pero te da más miedo esa posible misión, o para vos es una movida de marketing? Me parece que tienen la capacidad, pero que es una movida de marketing y que somos todos un poco irresponsables al estar comunicando cosas tan complicadas de entender y asustando a la gente. Lo que pasa es que viene desde 2022, todas las semanas hay un titular bien grandilocuente, como se juntaron los 100 científicos más importantes del mundo a pedir una pausa del IA. No pasó nada. Y así una y otra vez. Entonces pierde un poco de impacto, pero estamos todos asustados todo el tiempo. Y la verdad es que tampoco sé qué va a pasar. Es tan difícil acceder a la información y a saber qué es cierto, qué es mentira. Entonces, bueno, creo que tenemos que tratar de tomar un poco de distancia y leerlo con el diario de mañana, ¿no? Como leer un poco en retrospectiva. Por eso está bueno leer el libro. Ahí está, lean el libro Inteligencia Artificial, el futuro llegó hace rato. Lo escribe Irina Sternik, una gran colega, y suscríbanse al lado B también, así que esa parte es gratis, el libro no es gratis. Mañana voy a estar en la Feria del Libro de Bragado. ¿En serio te vas mañana para Bragado? Sí. Está Berco ahí también, ¿no, mañana? Sí, Berco está a las 20, yo estoy a las 18 con Ale Bavera, ella me va a presentar el libro. Es lindo. Así que, bueno, vamos a estar charlando ahí. Bueno, gracias por venir, Iru. Gracias por la invitación. Irina Sternik. Tarde para nada. Les cuento 2 datos que no sabían. Didi es